Buenas tardes, bienvenidos a Recuento Semanal. Gracias por estar con nosotros en este espacio de noticias de Acrópolis Multimedios. En esta emisión abordaremos temas de enorme interés: el trágico accidente en el metro de la Ciudad de México, la embestida contra los órganos constitucionales autónomos y las percepciones ciudadanas sobre el Estado de Derecho en nuestro país y en Veracruz, recogidas en el informe 2020-2021 del World Justice Project. Pasaremos revista además a lo más reciente de los temas electorales y hablaremos de libros, deporte, cultura y mucho más. Soy Emilio Cárdenas y estos son los titulares de la semana. Accidente en línea 12 del metro en la Ciudad de México, una tragedia anunciada. Los organismos constitucionales autónomos en riesgo. ¿Sirve realmente en México un presidencialismo sin contrapesos? ¿Qué nos revela el índice de Estado de Derecho en México 2020-2021? Según los resultados de World Justice Project para Veracruz, rumbo a la jornada electoral del 6 de junio, conoceremos el protocolo de seguridad sanitaria del INE para el proceso de votación. También el informe de casos de violencia política de la Mesa de Estrategia de Protección en contexto electoral. Tendremos una entrevista con Uriel Flores Aguayo, candidato a la presidencia municipal de Jalapa del partido político estatal Podemos. El Gran Premio de Portugal de la Fórmula 1 y el inicio de la liguilla de fútbol mexicano. Protestas de estudiantes de arte contra la violencia de género como expresión cultural. Hablaremos del rostro y el perfil del maestro Marcelo Ramírez Ramírez en una interesante entrevista. Esta semana, las noticias del accidente en el sistema de transporte público de la capital mexicana consternó a todos. El derrumbe de un puente y la caída de 2 vagones desde una altura de más de 15 metros dejó un saldo trágico de 25 personas muertas y 79 lesionados. El accidente sucedió en uno de los tramos más nuevos del sistema del metro capitalino, la línea 12, también llamada línea dorada, inaugurada en 2012 y que transporta a diario a casi 250,000 de pasajeros en la Ciudad de México. En esta tragedia que enlutó hogares mexicanos, hay responsabilidades que no deben omitirse, pues casi desde su inauguración, hace casi una década, esta línea había estado aquejada por debilidades estructurales y por denuncias de corrupción en el proceso de construcción. Sin embargo, excepto por un cierre breve y parcial de la línea en el año 2014, las advertencias fueron ignoradas por los gobiernos sucesivos. Incluso los vecinos habían alertado sobre la integridad estructural del paso elevado, que presentaba grietas en el concreto luego del fuerte sismo de septiembre de 2017. Este lamentable accidente debe investigarse a fondo para deslindar responsabilidades de las empresas constructoras y de los funcionarios que en su momento participaron en el proceso licitatorio y de supervisión de la obra. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido criticado por imponer estrictas medidas de austeridad fiscal que han dejado a muchos programas sin fondos o muy restringidos para labores de mantenimiento, como es el caso del sistema de transporte público o las refinerías e instalaciones petroleras que ya han tenido varios accidentes en los meses y semanas recientes. De hecho, algunos analistas catalogan lo sucedido como un austericidio. Debemos esperar, pues, el resultado de los peritajes que se realizarán para determinar las causas del accidente, aunque es evidente que este hecho impacta en el proceso electoral en curso y los bandos en pugna lo quieren aprovechar para sacar raja política de la tragedia, lo que es sin duda censurable. Lo que es seguro es que tendrá impacto en los personajes del partido gobernante que se enfilan a la sucesión presidencial del 2024. Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el secretario de Relaciones Exteriores que gobernaba la ciudad cuando se inauguró la línea colapsada.
Desde el gobierno federal, el Congreso y el partido en el poder se ha emprendido un ataque sistemático contra los órganos constitucionales autónomos. Todos han sido cuestionados y se han visto sometidos a recortes presupuestales, ataques mediáticos, reformas jurídicas, capturas institucionales, bloqueo de nombramientos y, en los peores casos, persecuciones políticas con amenazas de destitución, cárcel y congelamiento de cuentas bancarias. De 15 órganos constitucionales autónomos que existen en México, todos están en la mira del titular del Poder Ejecutivo y su mayoría legislativa. A ellos se suman el Poder Judicial y decenas de organismos con autonomía legal. El plan contempla desaparecer organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como trasladar las funciones del Instituto Nacional Electoral al Poder Judicial. El primer mandatario sostiene que muchas de estas instituciones no están cumpliendo con el objetivo de defender al pueblo, sino que trabajan para cuidar los intereses de particulares. Los invito a ver el reportaje que sobre este polémico tema preparamos para usted. Desde el gobierno federal, el Congreso y Morena se ha emprendido un ataque sistemático contra los órganos constitucionales autónomos. Todos los frentes están abiertos. Los que no han sido capturados están bajo amenaza. Los que no han sido desaparecidos están disminuidos. Las tácticas son diversas: recortes presupuestales, ataques mediáticos, reformas jurídicas, capturas institucionales, bloqueo de nombramientos y, en los peores casos, persecuciones políticas con amenazas de destitución, cárcel o congelamientos de cuentas bancarias. De 15 órganos constitucionales autónomos que existen en México, todos están en la mira del titular del Poder Ejecutivo y su mayoría legislativa. A ellos se suman el Poder Judicial y decenas de organismos con autonomía legal. Desde el mes de enero de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su intención de desaparecerlos. Ha dicho que enviará un paquete de iniciativas, las cuales incluyen una reforma sobre la función de los órganos autónomos, con el fin de seguir ajustando el marco legal a la nueva realidad. Detalló que tras realizar un análisis con las secretarías, se decidirá cuáles concentrarían funciones de los órganos autónomos, porque a su parecer existe duplicidad de funciones. En abril, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rectificara la decisión del INE de retirar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón para las gubernaturas de Guerrero y Michoacán respectivamente, y confirmara el acuerdo que frena la sobrerepresentación en la integración de la Cámara de Diputados, López Obrador volvió a la carga y dijo que los órganos autónomos no hacen nada de nada, solo tratan de defender intereses creados y ganan muchísimo, e insistió en la reforma administrativa, que enviará al Congreso. El plan contempla desaparecer organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como trasladar las funciones del Instituto Nacional Electoral al Poder Judicial. El primer mandatario sostiene que muchas de estas instituciones no están cumpliendo con el objetivo de defender al pueblo, sino que trabajan para cuidar los intereses de particulares. López Obrador aseveró que muchos de estos organismos con financiamiento público están operando para frenar reformas que buscan garantizar una mejor vida a los mexicanos, como la eléctrica, la de hidrocarburos y la de telecomunicaciones. El planteamiento es que las dependencias del Ejecutivo, del Legislativo y del Poder Judicial absorban las funciones de los órganos autónomos. ¿En eso consistiría la reforma administrativa?, le preguntaron al presidente en una de sus mañaneras y respondió que sí, que va a consistir en regresarlos a las secretarías de Estado y ahorrar todo lo que podamos, externó. Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal de Morena y expresidente de la Cámara Baja, anunció este jueves que formará un frente amplio de defensa de la Constitución, con la intención, dijo, de resguardar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los organismos autónomos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto desaparecer. Muñoz Ledo afirmó que es momento de frenar el país de un solo hombre, en referencia a intenciones de López Obrador. Se trata de que defendamos la Constitución reflexionando y haciendo propuestas, de defender la autonomía de las instituciones como el INE, INEGI, INAI y todos los órganos autónomos constitucionales, producto de un avance democrático en el país que impulsamos muchos sectores,
dijo. El diputado aseguró que este frente buscará acudir a la Corte bajo la figura de amicus curiae en las posibles acciones de inconstitucionalidad contra la reforma que prevé prolongar 2 años la presidencia de Arturo Saldívar en el propio máximo tribunal. Muñoz Ledo también manifestó preocupación por el rumbo que está tomando el actual gobierno, en el que expresó que ve tendencias concentradoras del poder. Ante ello, señaló estar en desacuerdo con tener el país de un solo hombre. Vamos a parar esto, es el momento de pararlo y es un momento para la restauración de la democracia, dijo. Durante más de una década, el World Justice Project, o el Proyecto de Justicia Mundial, ha aplicado encuestas en más de 120 países para medir desde una perspectiva ciudadana su grado de adhesión al Estado de Derecho, generando información acerca de las experiencias y percepciones de las personas en temas como corrupción, contacto con las autoridades, seguridad, victimización, derechos fundamentales y acceso a la justicia. A finales de abril, se dieron a conocer los resultados de la tercera edición de este índice del Estado de Derecho en México y en cada una de sus 32 entidades federativas, donde Veracruz obtuvo resultados muy negativos. Vamos a ver el siguiente trabajo que preparamos para usted. El World Justice Project presentó a finales de abril de la tercera edición el Índice de Estado de Derecho en México. El objetivo de este instrumento es amplificar la voz de personas en los 32 estados del país y conocer sus experiencias, así como las percepciones sobre distintos aspectos del Estado de Derecho. Los resultados del Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 evidencian un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto, con cambios marginales en los puntajes generales de la mayoría de las entidades federativas desde la última edición. Durante el periodo 2020-2021, Veracruz descendió 4 posiciones en el Índice de Estado de Derecho elaborado por World Justice Project y se posicionó en el lugar 26 de 32 a nivel nacional. Este índice mide entre otros factores los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, la garantía a los derechos fundamentales, la justicia civil y penal, así como el orden y seguridad, el cumplimiento regulatorio y el gobierno abierto. Advierte que Veracruz se ubica en el último lugar nacional en cuanto a límites al poder gubernamental respecto a los derechos fundamentales y justicia penal. Actualmente, la entidad veracruzana se ubica en la posición 30 y 24 en materia de justicia civil y ausencia de corrupción, respectivamente, en este último con bajas calificaciones en el indicador que mide si las y los servidores públicos de los sistemas de seguridad, procuración de justicia y del poder legislativo no abusan de sus funciones para obtener beneficios privados. También, tanto en gobierno abierto y cumplimiento regulatorio, Veracruz ocupa el lugar 12 en el ranking nacional. Los datos refieren que aunque la percepción de inseguridad sigue representando un reto, tanto en Veracruz como en la mayoría de los estados, se registraron mejoras en los indicadores de incidencia y prevalencia delictiva, lo que se muestra en el indicador que mide la ausencia de delitos que afectan de manera directa a las personas y a los hogares. Iniciaron las campañas políticas locales, con lo que ya realizan actividades proselitistas todos los candidatos a cargos federales y estatales que estarán en juego el próximo 6 de junio. Arrancó así el bombardeo de mensajes, ofertas, publicidad y promesas de miles de abanderados de todos los partidos. Al mismo tiempo, las autoridades electorales dieron a conocer los protocolos de salud que se seguirán el día de la votación en el marco de cuidados recomendados por las autoridades sanitarias ante la pandemia del COVID-19. Y el gobierno federal presentó un informe de los casos de violencia política registrados por la Mesa de la Estrategia de Protección al Contexto Electoral del gobierno federal para atender este delicado asunto. Veamos los siguientes trabajos que hemos preparado en nuestro recuento electoral. Autoridades del Instituto Nacional Electoral hicieron la demostración del protocolo de seguridad sanitaria para garantizar la salud de los ciudadanos el próximo 6 de junio. De acuerdo con el protocolo demostrado, al llegar el elector, personal del INE le tomará la temperatura, le dará gel antibacterial y toallas desinfectantes. Deberá hacer uso obligatorio de cubrebocas, así como tomar la sana distancia de al menos 1.5 metros. Posteriormente,
El ciudadano se dirigirá con los funcionarios de casilla, colocará la credencial para votar en la mesa y mostrará su dedo pulgar para verificar que no ha emitido el voto para poder entregarle las 3 boletas. Luego, la persona se dirigirá a la mampara que no contará con cortina de plástico por motivos de seguridad. El elector desinfectará la superficie con una toalla para elegir el voto y finalmente meterá las boletas a las urnas. El proceso electoral en marcha ha sido crítico, pues se ha convertido ya en la segunda elección concurrente más violenta de la historia reciente del país, al registrarse 68 asesinatos contra políticos o funcionarios de gobierno, solo por debajo de la elección de 2018, cuando, a estas alturas de la contienda, el número de muertos era de 84, es decir, 20% más. En tanto, el reporte de violencia política en México de Integralía Consultores, el cual contabiliza las agresiones en contra de funcionarios públicos en activo, exfuncionarios, candidatos, periodistas y activistas, señala que, entre septiembre de 2020 y marzo de 2021, se cometieron 137 incidentes de violencia política en México, que han dejado 179 víctimas, de las cuales 118 fueron mortales. De acuerdo con los registros de ETELECT, en el proceso electoral en marcha, el mes más violento fue noviembre, cuando se registró el asesinato de 15 políticos. Luego bajó considerablemente a 5 víctimas en diciembre. En enero ocurrieron otras 5 víctimas. En febrero aumentó a 14 y bajó a 13 en marzo. Sin embargo, si se considera el número de agresiones, tanto letales como no letales, se observa que hay un crecimiento. Los 217 delitos registrados hasta el momento en el proceso en curso es 35% mayor que el número registrado en el mismo lapso del proceso federal electoral anterior. Por otra parte, el presidente Andrés Manuel indicó que desde el gobierno federal se instruyó la procuración de la seguridad de las y los candidatos para que no tengan ningún problema y mucho menos pierdan la vida por estos procesos, y por la participación de organizaciones criminales en algunas regiones del país. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, afirmó que el objetivo es prevenir y erradicar la violencia política contra los más de 21,000 aspirantes a cargos de elección popular, además de salvaguardar el proceso electoral para que no decida el crimen organizado, el crimen de cuello blanco. Continuamos con una serie de entrevistas con candidatos de todos los partidos políticos y coaliciones que buscan el voto ciudadano. Platicamos con Uriel Flores Aguayo, candidato del partido político Podemos a la alcaldía de Jalapa. Los invito a ver lo que nos contó. Estamos en este recuento electoral que tenemos cada semana para usted con un invitado especial. Estamos con Uriel Flores Aguayo, candidato a la presidencia municipal de Jalapa por el partido político estatal Podemos. Bienvenido, Uriel, aquí a Acrópolis Multimedios, es tu casa y nos da muchísimo gusto recibirte. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación, Emilio. Bueno, pues Uriel es un personaje muy conocido aquí de Jalapa, con una gran trayectoria política, como activista social, como funcionario público, 2 veces diputado local, 1 vez diputado federal, un gran equipaje, una gran experiencia. Hoy busca conquistar las simpatías de la ciudadanía jalapeña en busca de la alcaldía de Jalapa. Cuéntanos, Uriel, ¿cómo vas? ¿Qué estás planteando para que esto sea así? Bien, en primer lugar debo decir que mi proyecto es un proyecto ciudadano, en el sentido de que no estamos afiliados, el equipo que encabezamos este proyecto, no estamos afiliados a partidos políticos, pero estamos en alianza con el partido Podemos para efectos de la participación electoral, para poder participar legalmente. Somos voluntarios y nos proponemos participar en el debate de la vida pública, de la vida política de Jalapa, con propuestas que consideramos originales, importantes, relevantes. Nosotros nos hemos preparado para participar, recorriendo, recuperando mucho del ambiente jalapeño, de sus problemas, de sus fortalezas, para poder presentar un proyecto sólido. Necesitamos reanimar la participación de la gente. Estas elecciones normalmente son de un porcentaje menor y necesitamos
que el ciudadano participe para que se dote de autoridades fuertes, representativas, con liderazgo, de lo que hemos carecido últimamente en Jalapa. Entonces, yo pongo por delante la problemática política. O sea, para mí el problema principal de Jalapa es de corte político, es de participación ciudadana, y obviamente pues todo lo demás, que ya eso lo podríamos desarrollar. Pero vamos bien, nos sentimos muy bien, y por supuesto que muy grata experiencia participar en este programa, y muy agradecido. Sí, Uriel, pues excelente. Fíjate que, bueno, los jalapeños tenemos nuestro propio diagnóstico de lo que es la ciudad, de lo que ha sido y lo que es en los años recientes, las necesidades, los problemas. ¿Cuál es tu diagnóstico y cuál sería tu propuesta para afrontar pues lo que requiere nuestra ciudad capital? Yo veo dos grandes campos donde urge la intervención de todos nosotros. El primero tiene que ver con la autonomía. Todos los municipios del país, los 212 de Veracruz, tienen una autonomía limitada, porque aunque somos una federación en términos de la Constitución, una república federal, y somos una federación administrativa y presupuestalmente, la verdad es que México es un país centralista y disminuye las capacidades y las fortalezas de los estados, pero más de los municipios. Bueno, todos los municipios tienen una autonomía limitada. Jalapa la tiene más, por ser la capital, porque por ley tiene algunas limitaciones en seguridad, en tránsito y transporte, claro, por usos y costumbres, por subordinación del cabildo, por disciplina partidista, por muchos factores. El gobierno que tenemos en Jalapa es de segunda, independientemente de la persona que esté. O sea, no es peyorativo hacia el presidente actual o el anterior, es el sistema. O sea, Jalapa tiene un gobierno de segunda en esos términos, o por esos factores que acabo de mencionar, y al ser un gobierno de segunda desmerece mucho la capacidad de apoyo al ciudadano, de atención, de diálogo con el ciudadano. En Jalapa, en muchos sentidos, los ciudadanos estamos totalmente desprotegidos. Por eso yo planteo como primer lugar la autonomía. Tenemos que ejercer la autonomía municipal, tenemos que sacar al cabildo a las calles con autoridad, con liderazgo, con capacidad de defenderte ante atropellos de la policía, ante los atropellos de la mafia de las grúas, ante el desabasto de agua. O sea, muchos problemas que tenemos en Jalapa que lamentablemente nadie atiende. Es más fuerte la presencia del cabildo en San Andrés del Nehuayócar y en Emiliano Zapata o en Banderilla que en Jalapa. En Jalapa es ausente, ornamental. Entonces necesitamos hablar de esto, de la autonomía. Y el otro gran campo es la desigualdad social que tiene Jalapa. Yo ubico por lo menos 7 grandes Jalapas, 7 en una: centro histórico, barrios antiguos, nivel medio, donde podrías poner varios, ¿no? Nivel bajo, ni medio, nivel alto, zonas exclusivas, las colonias populares, las zonas marginadas y las congregaciones. Estoy hablando ya de 7 Jalapas en una, pero podríamos hacer subdivisiones y te vas hasta 15, tal vez. Bueno, ¿cómo tender puentes? ¿Cómo trazar una línea estratégica que permita que a todos se les den las mismas oportunidades, que ejerzan sus derechos, que les lleguen los servicios? Claro. Alumbrado, agua, seguridad, áreas verdes, internet, calles, etcétera, etcétera. Todo esto que le compete al ayuntamiento lo tiene que tener muy presente para que no tengamos una ciudad tan distinta, tan desigual en una misma. Ese es el gran eje. El gran eje de la política social pasa porque haya un acercamiento en las posibilidades de cada zona. Cuidas el centro, cuidas la parte de la identidad histórica y cultural, ves por el potencial turístico, mejoras la movilidad, la seguridad, etcétera, etcétera. Creo que todo esto es algo que tenemos que trabajar profundamente. Yo apunto hacia allá el diagnóstico que tengo muy fresquecito de Jalapa. Oye, Uriel, pues bueno, pues el tiempo es muy breve en televisión. De verdad te agradezco mucho que nos hayas permitido platicar.
te deseo el mayor de los éxitos. Pues ahí está, a consideración de los ciudadanos, la propuesta de Uriel Flores Aguayo, hoy postulado por el partido político Podemos. Gracias, Uriel. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí tienes tu casa. Gracias, muchas gracias. Y bueno, continuamos con nuestro recuento semanal. Vamos a un breve corte y regresamos a su programa Recuento Semanal. Volvemos. Yo elijo ir hacia allá, hacia ese horizonte que me has señalado, rumbo a un futuro donde podamos trascender más allá de nuestros sueños. Y es que tú me has mostrado cómo ser recordado a través del tiempo, cómo llegar a donde nadie llegó, con tu fuerza, con tu grandeza, con tu espíritu y tu voz, que comunican tu esencia inquebrantable. Eso es trascender, crecer con tu incansable búsqueda de justicia que la juventud te otorga, con los sueños que diseñas con tu creatividad y que con tu talento transformas en obras imposibles. Trascender es trabajar educando a los campeones del presente y a los emprendedores del futuro. Generar un mundo mejor desde la ciencia, con tecnología para emprender con humanismo hacia el bienestar, porque tú y yo sabemos que no hay imposibles, que puedes vivir sin límites, creciendo y corriendo hacia tus metas, descubriendo tu ingenio, transformándote con la cultura, siendo único y llegando a un futuro que trascienda más allá de nuestros sueños. Universidad de Jalapa, saber para trascender. Licenciaturas, maestrías, doctorados. Por la salud y seguridad de nuestros estudiantes, los docentes de la Universidad de Jalapa hemos preparado actividades en el campus virtual. Estudia en casa. Porque nos importa tu salud y tu educación, estamos trabajando codo con codo. Quédate en casa. Porque nos importa tu salud y tu educación, estamos trabajando codo con codo. Quédate en casa. Porque nos importa tu salud y tu educación, estamos trabajando codo con codo. Quédate en casa. Estimado público, los invitamos a ver y escuchar un programa especialmente dedicado a todas las madres de nuestra universidad y del mundo. Este programa usted lo puede ver en las redes sociales. Es un programa más de Noche de Música en Jalapa para las madres. Gracias por seguir con nosotros. Vamos ahora con el análisis económico que semana a semana, a partir de esta fecha, nos presentará Melvin Ambrosio Vargas, reconocido analista económico y maestro en desarrollo regional. Vamos a ver esta cápsula para ustedes.
Hola, ¿qué tal amigos de Acrópolis Multimedios? Se saluda el maestro Melvin Ambrosio Vargas, licenciado en Economía y maestro en Desarrollo Regional, en esta videocolumna de análisis para Acrópolis Multimedios en Recuento Semanal. Y bueno, pues el INEGI está lanzando una cifra no muy alentadora para la recuperación económica, contracción en el primer trimestre del año 2021. El índice global de actividad económica que publica este instituto nos marca una contracción de menos 5%. Es decir que el año pasado, comparado con este año, trimestralmente está reportando que no vamos a llegar a la meta del crecimiento económico que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había estimado en un 5%. También el indicador oportuno de actividad económica marcó un menos 4%. ¿Qué significa todo esto, estimado público? Bueno, pues que estamos iniciando negativo nuevamente este trimestre, 6 trimestres consecutivos a la baja. Esto ya nos habla de un proceso de recesión económica que se ha estado repitiendo por lo menos en el cierre del 2020 y el inicio del 2021, que se suma a otro indicador que también no es muy alentador, la cifra de la inflación, que durante la primera quincena del mes de abril se reportó en un 6%. Esto se vio reflejado principalmente en el precio de la tortilla, que alcanzó 27 pesos por kilo en algunas partes del país, el cilindro de gas, que ahora se reporta aproximadamente en 700 pesos el cilindro de 30 kilos, y también lo hemos visto con el precio tanto de los materiales para la construcción, que en algunos casos ha incrementado hasta el 50%, y vaya que decir también de los gastos médicos mayores que se han incrementado, derivado todo esto por la pandemia del COVID-19 en este inicio de 2021. Aquí las recomendaciones desde Acrópolis Multimedios: número 1, estar pendiente de los indicadores que se estén generando para el segundo trimestre de 2021. Número 2, estar pendientes a esta recuperación económica que va a ser lenta y gradual. Y número 3, también tener mucha precaución, porque este fenómeno de cero crecimiento económico más aumento de la tasa de inflación se conoce como estanflación, un fenómeno muy peligroso para la recuperación económica del país. Hasta aquí nuestra columna de videoanálisis para Recuento Semanal. Dale like, comparte y suscríbete a todas las redes sociales de Acrópolis Multimedios. Muchísimas gracias. Esta semana, la Universidad de Jalapa tuvo una importante actividad académica y editorial que compartimos con usted en la siguiente nota. El doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa, recibió un reconocimiento nacional por parte del Consejo Directivo de la Fundación Propósito de Vida, asociación dedicada al apoyo a la educación y a evitar la deserción escolar, por su destacada trayectoria personal, profesional y su compromiso con la calidad educativa que lo ha hecho trascender. Dentro de las muchas cosas que yo he hecho en las diferentes empresas que he creado, yo les digo que el único mérito que tengo es de encontrarme a personas muy responsables, muy trabajadoras, que nos echamos junto a un compromiso y lo vamos a sacar adelante. Y es el caso de estar hoy aquí con Carlos. Creo que debemos de implementar la aceptación hacia los demás, el reconocimiento a los demás, pero también de uno mismo. Ese rato que yo dije que tenía que buscar algo más sublime y más elevado, yo creo que parte de mi realización y parte de dejar algo que trascienda es este proyecto. El día 30 de abril, en la Universidad de Jalapa fue presentado el libro Impacto Patrimonial por Discrepancia Fiscal, Lavado de Dinero y Extinción de Dominio. Autoría de la maestra Tamara Morales Ouseikov, el maestro Marcial Rodríguez Reyes y el doctor René Mariani Ochoa. Esta obra, que fue presentada por el doctor Eric García Herrera, vicerrector de esta casa de estudios, y el doctor Carlos Vázquez Azuara, director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones,
permite el acercamiento a conceptos fundamentales de la administración financiera desde una perspectiva que motiva al emprendimiento y el cuidado puntual de las obligaciones tributarias. El doctor Carlos García Méndez, rector de esta casa de estudios, inauguró el diplomado Mediación Escolar y Derechos Humanos en el Aula, mismo que tiene como propósito reconocer al alumno como sujeto de derecho por parte del docente, a partir de la libertad de cátedra para obtener un ámbito dinámico para el conocimiento. Estamos en Recuento Semanal y tenemos un invitado muy especial. Estamos con el doctor César García Soberano, vicerrector de Educación Virtual y Mixta de la Universidad de Jalapa. Platicamos con él y está aquí con nosotros para que nos amplíe alguna información respecto al reinicio, la recuperación de los trabajos de lo que es esta materia tan importante que lleva. César, bienvenido y pues platícanos si eres tan amable. Muchas gracias por la invitación. Pues estamos muy contentos porque el 8 de mayo, este próximo sábado, vamos a inaugurar y a dar un curso de inducción precisamente de los programas, de los nuevos programas que son tanto virtuales como mixtos en el área de posgrados, que son doctorados y que son maestrías, y que es un proceso que ha tenido la Universidad de Jalapa de crecimiento, de nueva propuesta educativa, y que pues se encuentra ya hoy su inicio, y que el 15 de mayo iniciaremos con las clases y sobre todo con estos programas que tienen no solo tecnología a nivel, pues obviamente de todas las plataformas y los recursos que tenemos, sino de un conocimiento aplicado, consecuencia ya de varios años de investigación de la Universidad de Jalapa. Ok, excelente. Bueno, pues es parte del trabajo que ha hecho la Universidad de Jalapa, sin duda. Lo hemos conversado, César, vanguardista, con un importantísimo desarrollo tecnológico puesto al servicio de los estudiantes, de licenciaturas y posgrados. Hace rato pues hablábamos de muchas cosas de esto, de la gran historia que tienen casi en las 3 décadas de la universidad, pero que es una de esas partes, me parece, más sólidas. Si nos quieres comentar algo, César. Sí, este proyecto empezó en el 2002, precisamente con la petición del rector de conformar un modelo educativo que se hizo a través de un grupo multidisciplinar y proyectos de investigación-acción. En el 2006 fue que hicimos ya la primera adquisición de una plataforma tecnológica. De ahí en el 2008 ya generamos tecnología propia para el desarrollo de los procesos en línea, y es ya en el 2012 donde consolidamos el modelo educativo que es EduGestión, precisamente para atender todo lo que es el aprendizaje combinado y en línea. Y al día de hoy, pues hace poco presentamos también el nuevo desarrollo de este modelo, porque es un modelo que está en constante innovación, porque está en un proceso de investigación, acción, repito, y esto es lo que da pues el soporte, la parte académica, pero también la propuesta de formación en nuestro esquema humanista, pero sobre todo con una visión crítica. Exactamente, esta parte que creo que es fundamental, generar egresados con las competencias debidas, con una visión crítica, que tengan muy claro el sentido social, que es lo que ha hecho la Universidad de Jalapa, y que en este esquema de educación virtual que tú muy bien coordinas, César, creo que va logrando de manera muy importante sus objetivos. Me comentabas que se ha internacionalizado incluso la matrícula, que hay alumnos de otras naciones. ¿Cómo van las cosas? Sí, como comentaba, es un proyecto educativo que tiene un fondo y que uno de sus objetivos es la globalización de la universidad como un fenómeno social, intercultural, y sobre todo como el compromiso que se tiene con nuestros estudiantes. En estos programas actualmente tenemos estudiantes de Chile, de Ecuador, de Perú, de Argentina, de Estados Unidos, que les ha agradado de buena manera el esquema de flexibilidad que tenemos en la formación tanto de investigación como de profesionalización, ¿no? En estos programas pues virtuales y mixtos. Efectivamente, creo que es parte del gran trabajo que se ha hecho, y no solo en este tiempo de la pandemia, donde bueno, evidentemente la educación se tuvo que adaptar a esto. Es un tema que la Universidad de Jalapa lo tiene muy consolidado y que desde luego está a tu cargo. Entonces, si nos recuerdas simplemente lo que viene este día 8, el día 15 para todo nuestro auditorio. Sí, claro. El día 8 vamos a inaugurar lo que es el campus virtual y mixto,
con ya nuestros estudiantes, pero en realidad pues con toda nuestra comunidad académica, estudiantil, de directivos, y se dará una inducción precisamente donde lo principal de la inducción será una actividad de networking, que es un relacionamiento que se tendrá para la construcción de comunidad, que es el sentido principal, diría yo, de esta vicerrectoría. Y el día 15 se empezarán ya los cursos de doctorado y los cursos de maestría oficialmente, pero también quiero destacar que nosotros tenemos ciclos cuatrimestrales. Empezamos el 15 de mayo, pero empezaremos otro en septiembre y otro en enero. Es decir, cada cuatrimestre vamos a estar viendo, porque es una currícula flexible. Y entonces es importante que sí se puede, pues obviamente inscribir los estudiantes y avanzar a los ritmos que tanto académica como también financieramente tengan la posibilidad. Sin duda, pues es una gran alternativa para posgrados, para la licenciatura, y pues un esfuerzo de verdad que la Universidad de Jalapa ha puesto a disposición de la sociedad jalapeña, de la sociedad veracruzana y ahora de la sociedad internacional en este nuevo esquema que lleva de manera muy destacada, César, y de verdad que reconocemos el trabajo que has venido realizando. Bueno, pues si tuvieras algún punto que agregar. Pues invitarles precisamente que nos contacten. Nosotros estamos muy interesados precisamente en que se sumen con nosotros todos aquellos estudiantes interesados en la investigación. El esquema de investigación es sólido, es orientado sobre todo al desarrollo y a la generación del conocimiento, pero también en maestrías, que sería la otra cara de la moneda, que es la parte profesionalizante, donde cada núcleo, es decir, en cada asignatura, van a adquirir competencias específicas para que en su desempeño laboral se note ese posgrado, ¿no?, que están estudiando y que aparte están invirtiendo, ¿no? Así que queda una invitación abierta para que nos contacten aquí en la universidad y podamos compartirles todo este conocimiento que tenemos. Excelente, César, pues ya lo saben, está todo puesto, listo y dispuesto para que la Universidad de Jalapa siga con su función de formar para saber y trascender. Gracias, César. Muchas gracias. Y continuamos. En la sección deportiva, nuestro compañero Marcos Saad nos platicará del Gran Premio de Portugal de la Fórmula 1 y del arranque de la liguilla del fútbol mexicano. Adelante, Marcos, con tu trabajo. Gracias, Emilio, como siempre un gusto saludarte, una semana más de recuento semanal. Y vamos con información porque tenemos noticias sobre el Gran Premio de Portugal que se corrió el fin de semana pasado. ¿Cómo le fue a Checo Pérez? Aquí la nota. El pasado domingo 2 de mayo se llevó a cabo el Gran Premio de Portugal, donde el mexicano Sergio El Checo Pérez fue seleccionado como el piloto del día, su segundo nombramiento en apenas 3 carreras de la temporada 2021 de la Fórmula 1. El piloto mexicano largó desde la cuarta posición por detrás de su compañero de equipo Max Verstappen, ambos en busca de los Mercedes Hamilton y Bottas en busca de sumar puntos para el campeonato. Checo se mantuvo 50 vueltas con los mismos neumáticos, lo que le permitió mantener la cuarta posición e inclusive liderar la carrera por algunas vueltas. Esto pudo haberse mantenido, sin embargo el novato ruso Nikita Mazepin, quien iba último en la carrera, hizo caso omiso a las banderas azules que lo obligaban a ceder el paso a Pérez, lo cual casi provoca un accidente con el mexicano. El podio una vez más fue para el británico Lewis Hamilton, seguido por el holandés Max Verstappen. Sergio logró culminar en la cuarta posición sumando puntos importantes para el equipo en busca del campeonato de constructores. El siguiente Gran Premio se disputará el próximo domingo 9 de mayo desde el Autódromo de Cataluña en Barcelona. Y bueno, pues una gran carrera del mexicano y esperemos que este fin de semana pueda darnos una emocionante carrera desde España. Y vamos con el fútbol mexicano porque también este fin de semana se disputará el repechaje del Torneo Guardianes 2021. Vamos a conocer a los equipos que lo disputarán, quién llegará a la liguilla. Aquí te contamos. Terminó la fase regular del Torneo Guardianes 2021 y ya están listos los horarios para los 8 equipos que disputarán el repechaje en busca de clasificar a los cuartos de final del torneo. Cruz Azul, América, el sorpresivo Puebla y Rayados de Monterrey lograron la clasificación directa a la liguilla,
y están a la espera de conocer a sus rivales, los cuales saldrán de esta ronda de repechaje. Es importante señalar que en el repechaje se disputa un solo juego y en caso de empate se definirá en tanda de penales. De acuerdo con el calendario de la Liga MX, el repechaje del Torneo Guardianes 2021 comenzará este sábado 8 de mayo desde el Estadio Jalisco. En punto de las 7 p.m, Atlas recibirá a los Tigres del Tuca Ferretti. Al terminar, desde la comarca lagunera, Santos recibirá a los Gallos Blancos del Querétaro. La jornada continúa el domingo 9 de mayo cuando a las 7 p.m. León reciba a los Diablos Rojos del Toluca. Y para cerrar dicha jornada, desde la Bella Airosa, los Tuzos del Pachuca recibirán a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y bueno, pues esperemos que sea una jornada de repechaje bastante interesante previo a los cuartos de final del Torneo Guardianes 2021. Soy Marcos Ajat, gracias por acompañarme en esta información deportiva y volvemos con el recuento semanal. Ahora nuestra compañera Ani Mata nos presentará en su sección de Cultura y Espectáculos un trabajo sobre las recientes protestas de estudiantes de arte contra la violencia de género ocurridas en la Ciudad de México. Adelante, Ani, con tu reporte. Hola Emilio, me da muchísimo gusto saludarte y también saludarlos a todos ustedes. El día de hoy vamos a platicar de un tema que dejó mucho de qué hablar en redes sociales y fue sobre la manifestación que hicieron los estudiantes de la danza de Academia Mexicana. ¿Quieres saber más sobre esta nota? Vayamos a la cápsula y ahorita regresamos. El pasado 7 de mayo, estudiantes de arte protestaron contra violencia de género. En la explanada del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, estudiantes de la Academia de la Danza Mexicana y de otras escuelas de arte celebraron el jueves pasado el Día Internacional de la Danza en Resistencia y se pronunciaron contra la violencia de género que existe en el país. Bajo el lema por una educación artística libre de violencia en todas las escuelas de arte, en este evento participaron alumnas y alumnos de danza contemporánea y danza popular mexicana. Comenzó con una actuación de un grupo de bailarinas en donde el grupo Snow Apple interpretó la pieza La Llorona, cuya letra hace alusión al feminicidio. En el contexto del Día Internacional de la Danza, los estudiantes bailaron por la lucha de sus derechos como creadores en formación y también se manifestaron contra la violencia de género que los mantiene en paro desde el pasado 26 de febrero. En una entrevista, un estudiante de la Academia de Danza Mexicana expresa que siempre se debe de celebrar a la danza y al cuerpo, pero que con este encuentro artístico intentan visibilizar la situación de la danza actual en México. La joven consideró que el arte dancístico es poco valorado en el país y los bailarines y coreógrafos viven de una manera muy precaria. Los organizadores de esta protesta fueron los alumnos de dicha academia. También participaron otras escuelas de danza y se sumaron cantantes que no son estudiantes, pero que en su momento lo fueron. Lo que buscamos es sensibilizar sobre lo que hacemos, que es la danza, y luchamos por mejores condiciones. Es lo que mencionan muchos participantes de la protesta. También lo que buscan en su pliego petitorio es que se elimine la gordofobia, porque hay niñas de 9 años que los nutriólogos las felicitan por perder 3 kilos, maestros que basan sus calificaciones en el peso del estudiante. Existe demasiada presión en ese aspecto. Para Reencuentro Semanal, Ani Mata. ¿Qué te pareció esta nota de la Semana Cultural? La verdad es que a nosotros nos encantaría leer tu opinión y también saber qué te pareció esta manifestación. Aprovechamos este momento para mandarle un abrazo a todas esas familias que pasan por un momento muy fuerte en la Ciudad de México. Les mandamos un abrazo y mucha fuerza. Mi nombre es Ani Mata y me dio muchísimo gusto saludarte aquí en Reencuentro Semanal. Nos vemos la siguiente semana. Como lo anunciamos, a partir de esta emisión, presentamos una serie de cápsulas sobre salud emocional en las que Roberto Garrido, reconocido mental coach, nos guiará hacia la obtención de estados mentales más plenos y satisfactorios. Vamos a ver su trabajo. Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Garrido y en esta ocasión te comparto lo siguiente. Durante las cápsulas que estoy aquí por invitación de la Universidad de Jalapa, te voy a estar dando
10 creencias de los grandes triunfadores, las cuales las vamos a estar desarrollando cápsula por cápsula para que tengas un aprendizaje y tengas una guía para lograr tus objetivos. La primera creencia es: nada es casual, todo pasa para mi bien. Nada es casual, todo pasa para mi bien. De cualquier situación, de cualquier experiencia, de cualquier cosa que suceda, siempre debes de tener la mentalidad de sacar un beneficio y esperar de que todo va a salir mejor. Mira, una ocasión, era marzo de hace 6 años, 2015, y me fui a la Ciudad de México. Tenía yo una cita en la Ciudad de México. Mi cita era 11:30 de la mañana, yo bien tranquilo dije, bueno, salgo de Jalapa a las 2:15 de la mañana, llego a la Ciudad de México a las 7, agarro un taxi y llego a mi cita con 3 horas y media de holgura. Ese fue mi plan. Marzo, de manera tranquila, agarro el autobús y me voy. Pero llegando a Río Frío, empieza a nevar, estaba nevando. Y pues no pudimos avanzar. Entonces, ¿qué sucedió? Pues ya no pude llegar a mi cita en la Ciudad de México. Eran las 9:30 de la mañana y estaba todo el tráfico parado mientras quitaban del camino la nieve. Pero ahí tenía yo 2 opciones de cómo registrar ese evento en mi mente y en mis emociones. La primera era, como le estaban haciendo la mayoría de las personas, empezar a renegar, empezar a enojarme, empezar a decir por qué me pasó eso, si es mi cita y todo. Tenía yo la posibilidad de registrarlo así y conectar con el enfado y con la frustración, o conectar con el gozo. ¿Y qué creen que decidí? Conectar con el gozo. Y empecé a disfrutar y dije, caray, a mí casi nunca me toca ver una nevada, y empecé a tomar unas excelentes fotografías, empecé a disfrutar, a hacer muñequitos de nieve y decidí conectarme con el gozo. Cuando yo llegué a la Ciudad de México eran las 3 de la tarde, la persona ya se había ido. Quise volver a tener una cita con esta persona, un líder a nivel nacional, un excelente lugar donde pude haber tenido la posibilidad de hacer una sinergia, algún negocio, pero no se pudo. Esta persona ya no me volvió a dar esa cita. Pero me dije, nada es casual, todo pasa para mi bien. Si no llegué a conocer a esa persona, si no tuve esa reunión, es que no era para mí. Y cuando no se da algo y con esta creencia, siempre estoy esperando que venga lo mejor. Y lo mejor llega. ¿Te das cuenta? Entonces es una de las primeras creencias de los triunfadores. Para la siguiente cápsula te estaré dando una más que irá fortaleciendo tu mentalidad emprendedora de liderazgo y de éxito en tu vida. Muchas gracias. El maestro Marcelo Ramírez Ramírez, reconocido académico y educador, presentó recientemente su libro Ensayos, Tradición y Posmodernidad, editado por la Universidad de Jalapa. Platicamos con él sobre esta obra, la educación y los desafíos de la actual sociedad ante los vertiginosos cambios experimentados en los años recientes. Los invito a ver esta charla. Desde luego, bueno, yo creo que en la actualidad muchos coincidimos en que estamos en un momento de cambio acelerado muy interesante. Sí. De hecho, en la historia, los momentos de tranquilidad y de estabilidad son escasos. La historia está marcada por estos 2 momentos. La estabilidad y el cambio. Pero los cambios actuales tienen como algo cualitativamente diferente a los de otras épocas, no solo la prontitud con que se están dando, sino la radicalidad de estos cambios. De ahí viene lo que ya Ortega
hablando, como tú lo hacías, de las circunstancias, llamaba la crisis del mundo moderno. Es una crisis de las convicciones básicas que sustentan y dan sentido a la existencia humana. Lo que Ortega veía en su momento, ahora, muchas décadas después, es algo que está viviendo toda la humanidad. Entonces, este destino común que tiene el género humano, lamentablemente está asignado por esta crisis del fundamento, de las convicciones básicas. Y el libro al que te referías, que la Universidad de Jalapa publicó y se presentó hace unas semanas, precisamente aborda algunas de estas cuestiones. La cuestión de la crisis y de los motivos que puede haber para la esperanza. Claro. Cómo encarar los retos actuales para que la vida, tanto en lo individual como en lo colectivo, podamos sentir todavía que tiene un sentido. No podemos ufanarnos de vivir en una libertad que es tan total, tan absoluta, que no significa, en palabras de Bauman, sino vivir en una modernidad líquida, es decir, en un mundo sin consistencia, sin referentes, sin ideales y sin objetivos. Así es, Marcelo. Bueno, pues el tiempo siempre en televisión es breve, vaya, platicar con una persona como tú nos mueve a reflexionar de tantas cosas, de temas tan complejos como este que señalas, pero que al final queda la esperanza de que como sociedad, en esta sociedad solidaria, que podamos asumir todo lo que viene por delante. Pues nos das pistas muy importantes. De verdad te agradezco muchísimo, Marcelo, la posibilidad de platicar contigo, y pues seguramente habrá otras, nos daría mucho placer que así sea. Desde luego que sí. Muchas gracias. Pues muchas gracias y continuamos. Hemos llegado así al final de este recuento semanal. El próximo viernes, en punto de las 12 del día, los esperamos para seguir el análisis y la revisión de los asuntos que son de interés público. Síganos en nuestras redes sociales y compartan con nosotros sus opiniones y comentarios. Recuerde que semana a semana en Acrópolis Multimedios y en su recuento semanal encontrará la mejor información y análisis para saber y trascender. Soy Emilio Cárdenas, gracias por su atención y hasta la próxima.